Muy buenos días, un saludo muy cordial para todos los alumnos del séptimo grado. El día de hoy vamos a estar desarrollando sobre los tejidos animales y vegetales. La capacidad nos dice de que tenemos que identificar características y clases de los tejidos de los seres vivos, tanto tejidos animales como tejidos vegetales. Este tema van a encontrar en la página 37 al 41 de nuestro libro de Ciencias de la Naturaleza y Salud. Estos son los indicadores que se van a evaluar al finalizar la clase. Para eso tienen que tener bien en cuenta al desarrollar sus actividades. Vamos a observar la siguiente imagen. La estructura de la imagen es comparable con ladrillos que se unen para formar las paredes de un edificio. Así se ven por dentro los cortes que realizamos con las cebollas. ¿Cómo se llama cada unidad que se une en la estructura? ¿Cómo se le llama a cada ladrillo que forma a la pared? Comparando con lo que son los cortes de la cebolla. Y cada unidad se llama célula, ¿sí? Porque las células después van a formar a los que son los tejidos a los órganos a los sistemas y luego el sistema al ser vivo, ¿sí? ¿Por qué están unidas estas estructuras que son llamadas células? Están unidas porque deben formar tejidos para poder cumplir una función específica. ¿Qué nombre recibe el conjunto organizado de células especializadas y diferenciadas para realizar una determinada función? Y el conjunto de células especializadas y diferenciadas se llaman tejidos, que es el tema que nosotros vamos a empezar a desarrollar. Vamos a ver los tejidos, tanto animales como vegetales. Entonces, ¿qué son los tejidos? Los tejidos son conjunto de conjunto de células que se organizan para cumplir una función determinada en ese ser vivo. Bueno, primeramente tenemos que saber de que la histología es la ciencia que estudia a los tejidos orgánicos. Entonces, la histología se encarga de estudiar a los tejidos. ¿Qué son los tejidos? Se llama tejido al conjunto organizado de células especializadas y diferenciadas para realizar una función determinada. Los tejidos pueden ser tejidos animales y tejidos vegetales, que es lo que vamos a estudiar, ¿verdad? Dentro de los tejidos animales tenemos al tejido epitelial, al conectivo, al muscular y al nervioso. Dentro de los tejidos vegetales están los tejidos protectores, los tejidos fundamentales o parénquimas, los tejidos conductores, los tejidos de sostén o también llamados esqueléticos, los tejidos secretores y los tejidos meristemáticos. Bueno, aquí vamos a ir analizando cada uno de los tejidos animales. El nombre de tejido es el epitelial, cuya función principal nos dice de que reviste superficies internas y externas del cuerpo. O sea, de que hay un tejido de piel que reviste a nuestras estructuras internas, por ejemplo, a nuestros órganos. Pueden ser el corazón, el riñón, los pulmones. Todos estos están cubiertos por una piel. Entonces, por eso revisten superficies internas y las externas son nuestra piel, la piel del cuerpo. Existen dos tipos: epitelio de revestimiento y glandular. El de revestimiento recubre la superficie corporal y los órganos internos. Sus células pueden ser planas o pueden ser poliédricas. El tejido epitelial glandular está formado por células secretoras que se asocian en glándulas. Pueden ser endocrinas o exócrinas. Esta palabra endocrina viene en la palabra endo, significa adentro. Entonces, estas son glándulas internas. Las exócrinas son las externas. Las glándulas endocrinas elaboran sustancias que se envían directamente a la sangre, como la glándula de la hipófisis
Y las exócrinas elaboran sustancias que vierten al exterior de la piel, como son las glándulas sudoríparas, o también al tubo digestivo, como las glándulas salivales o el hígado. Entonces, las glándulas salivales y el hígado vierten en el tubo digestivo, o mejor dicho, en esta glándula que es el hígado, por ejemplo, vierte su glándula, su líquido, mejor dicho, en el estómago. Entonces, esas son glándulas exócrinas, porque elaboran sustancias y vierten el contenido, perdón, son glándulas endócrinas. Conectivo, rellena espacio entre órganos, acumula reservas energéticas, da soporte y protección al cuerpo, transporta oxígeno y nutrientes hacia las células y desechos metabólicos de ellas. El tejido muscular produce el movimiento, sus células son alargadas y contráctiles. Estos se pueden clasificar en muscular estriado, muscular cardíaco y muscular liso. El muscular estriado presentan dos proteínas características que son la actina y la miosina. Su movimiento es voluntario y mueve los huesos del esqueleto. Entonces, los músculos estriados son aquellos músculos que se encuentran mejor dicho, están pegados a nuestro hueso. Estos músculos estriados son voluntarios y son los encargados de mover a los huesos. ¿Está bien? El muscular cardíaco es el músculo que forma o mueve al corazón. El muscular liso, su contracción se realiza sin control consciente, o sea de que va revistiendo los vasos sanguíneos y rodea los órganos internos. Entonces, el muscular liso, algunos de los órganos que tienen este tipo son los órganos de los intestinos y también del útero. El tejido nervioso se encarga de recibir estímulos, transmitir mensajes y coordinar funciones básicas y complejas en el organismo. Tiene dos tipos de células, que son las neuronas, que reciben estímulos diferentes y lo transforman en impulsos nerviosos hasta un órgano efector. También están las células de la neuroglía, que desempeñan funciones de soporte y protección de las neuronas. Entonces, estos son los tipos de tejidos animales. Está el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. El tejido epitelial es aquel tejido que reviste tanto superficies internas como externas. El tejido conectivo es el que conecta, es el que rellena los espacios entre los órganos y va acumulando reservas energéticas. El tejido muscular es el tejido que se encarga de producir el movimiento. Tenemos el muscular estriado, el cardíaco y el liso. El estriado es aquellos músculos que están pegados a nuestros huesos y se encarga del movimiento de nuestro cuerpo. Este tipo de músculo, su movimiento es voluntario. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos moverlo, nomás vamos a moverlo. Si no queremos, no se mueven. El músculo cardíaco es involuntario y se encarga de mover al corazón. El muscular liso, su contracción se realiza sin control, o sea que es también involuntario. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ir moviendo a los órganos internos, o sea, al intestino y también al útero en el caso de las mujeres. Y el sistema nervioso es el que se encarga de recibir estímulos, transmitir los mensajes y coordinar las funciones básicas y complejas en el organismo. Aquí tenemos una imagen del tejido conectivo laxo que se encuentra en esta zona del cuerpo, el tejido conectivo denso que está acá en esta parte más oscura, el tejido adiposo tenemos acá en esta parte, el tejido sanguíneo que forma lo que es la sangre, ¿verdad? Van recorriendo por las venas.
el tejido cartilaginoso, aquí en la parte de los cartílagos, y el tejido óseo que forma los huesos. Bueno, hablamos ahora de los tejidos vegetales. Están los tejidos protectores, como su nombre dice, protectores. Su función específica se va a encargar de proteger o de recubrir la superficie externa de la planta. Ejemplo de los tejidos protectores son la epidermis y también el suber. Entonces, ¿de qué se encargan los tejidos protectores vegetales? Se encargan de cubrir o de recubrir o de proteger la superficie externa, la parte hacia afuera del vegetal. Los tejidos fundamentales o parénquimas son tejidos de relleno que se encargan de fabricar o almacenar el alimento. Tenemos el parénquima clorofílico, el parénquima de reserva, el acuífero y también el aerífero. El parénquima clorofílico es el tejido, uno de los tejidos más importantes de la planta. ¿Por qué? Porque en ella se encuentra la clorofila, que es fundamental para producirse la fotosíntesis. No olviden de que la fotosíntesis es el proceso que mantiene a todos los seres vivos. Son aquellos que mantienen vivos a los seres vivos aquí en la Tierra. El parénquima de reserva se encuentra en la parte interna del vegetal y en los órganos subterráneos, que sirven de almacén o de reserva. ¿Quiénes, por ejemplo, tienen parénquima de reserva? Aquellas plantas que son los tubérculos, las semillas y también las raíces. Por ejemplo, la mandioca, la papa, la remolacha, la zanahoria, todos esos tienen parénquima de reserva. ¿Por qué? Porque su reserva se encuentra en las raíces, en las raíces. También el parénquima de reserva se encuentra en las semillas, como son las semillas de las cuales se producen o se fabrican, mejor dicho, el aceite, por ejemplo, las semillas tanto de coco como semillas de girasol y todo eso. El parénquima aerífero tiene células muy pequeñas y delimitan cavidades llenas de aire. Se desarrollan en las plantas acuáticas. Gracias a este parénquima aerífero es que las plantas acuáticas pueden flotar. El tejido conductor se encarga de transportar agua y también agua y nutrientes. Los tipos de tejidos conductores están el xilema y el floema. El xilema también llamado leño o leñoso, xilema o leñoso, es el tejido conductor de agua y los nutrientes minerales, la savia bruta, desde las raíces al resto de los órganos de la planta. Contiene células muertas. Entonces, este xilema viene a ser un tejido o un conducto por donde va subiendo tanto el agua como los nutrientes desde la raíz hasta las hojas de ese vegetal. En el sentido opuesto tenemos al floema, que es un vaso también conductor pero ya de la savia elaborada. La savia elaborada viene a ser la savia que se elaboró durante la fotosíntesis. O sea, sabemos de que la fotosíntesis se fabrica en las hojas. O sea, ahí están los nutrientes. Y estos nutrientes tienen que bajar desde las hojas y también de las partes verdes del tallo a toda la planta. O sea, hace el proceso inverso a lo que es el xilema. Este floema es un tejido que conduce la savia elaborada desde las hojas al tallo y también a las raíces. El tejido de sostén o esquelético es aquel que se encarga de dar rigidez y soporte a la planta. Para ello tenemos el colénquima y el esclerénquima. Los tejidos secretores se encargan de segregar sustancias. Células de pétalos de flor, cáscara de naranja y limón, tubos que segregan resinas en pino, látex de corcho y otros. Por ejemplo, cuando nosotros pelamos naranja o limón o mandarina,
Al, al apretar la cáscara de estas frutas, entonces sale una sustancia que algunas veces es irritante, ¿verdad? También en la fruta del mamón o en la fruta del mango, también al quitar estas frutas de la planta, sale una sustancia así tipo lechosa, y esas son las sustancias que se segregan gracias a los tejidos secretores. El tejido meristemático se encarga del crecimiento de la planta, ya sea en longitud como también en grosor. Pueden ser embrionarios, primarios o secundarios. Los embrionarios, ¿qué originan? Originan los demás tejidos. Y los primarios se encargan del crecimiento en longitud y los secundarios se encargan del crecimiento en grosor. Entonces, en una planta tenemos 3 tipos de tejidos meristemáticos. Los embrionarios viene de embrión, o sea, este tejido se encarga de originar a los demás tejidos. Por ejemplo, si nosotros plantamos una semilla, ahí está todo su tejido embrionario, y de esa semilla tiene que ir creciendo tanto el tallo como también las hojas y demás órganos de la planta. Los tejidos primarios se encargan del crecimiento en longitud, o sea, de altura. Y los tejidos secundarios se encargan del crecimiento en grosor, o sea, qué tan grueso es la planta. De eso se encarga el tejido meristemático secundario. Aquí tenemos un corte de un tallo que nos muestra dónde se ubican los tejidos. Fíjense que el tejido epidérmico, la función protectora de las hojas y de los tallos jóvenes, ¿dónde se encuentran? Se encuentran aquí en la hoja. Fíjense la forma de sus células. El tejido meristemático es el tejido que se encarga del crecimiento, dijimos hace rato, en grosor, en longitud, y también el que da origen a los demás tejidos. Se encuentra aquí en el ápice, en la punta de las ramas, en este caso de una rama, ¿verdad? El tejido parenquimático también se encuentra en la hoja. Tejido fundamental o fotosintético también es el almacén donde se almacenan las sustancias para que después se produzcan la fotosíntesis. Fíjense un poco la forma de sus células. Acá me olvidé, no les mostré la forma que tiene las células meristemáticas. Aquí tenemos el suber que se encuentra en los tallos. Fíjense, el suber viene a ser esta parte externa, la que le recubre, la que le protege a la planta. Fíjense la forma de su célula. Entonces, el suber en tallos y raíces viejas con función protectora. Fíjense un poco acá. Muchas veces tenemos las plantas en nuestras casas que se encuentran todo ya así, su forma. Entonces, esa viene a ser un tejido protector que le protege a la planta. ¿Y de qué es lo que le va a proteger? Le protege tanto del viento, le protege de los pequeños animalitos que pueden ingresar al vegetal y luego producirle enfermedades hasta causarle la muerte. El tejido conductor, fíjense un poco, aquí es este marrón más claro, este es su forma, ahí está. Estas son las células del tejido conductor, que se encuentra, por supuesto, en el interior de los troncos y también de los tallos, de los nervios de las hojas. Bueno, para finalizar, vamos a activar el pensamiento, así como dice el material. Vamos a completar cada oración con la palabra correcta, con la palabra o las palabras en este caso, porque en algunos hay que completar más de una palabra, como son en este y también en este. El tejido conectivo que sostiene y protege a los órganos internos se llama.
Ustedes van a completar cada espacio en blanco, van a completar con una o más palabras. Tienen que completar también el esquema, teniendo en cuenta la clasificación de los tejidos animales: el tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Tienen que contestar qué son los tejidos y cuál es la función principal del tejido nervioso. Todas estas respuestas van a estar encontrando en sus libros, ¿sí? O en este propio material audiovisual. Seguidamente van a leer las proposiciones y contestar con F o B según sean estas verdaderas o falsas. Tienen que justificar aquellas que a su parecer sea falsa, ¿sí? Por eso les pido de que lean bien y después lo contesten. En el caso de que sea falsa, por ejemplo, van a subrayar nomás una palabra y van a poner por la correcta. Tienen que citar también los tipos de tejidos conductores, colenquimáticos y también los secretores. Y por último van a explicar las características de los tejidos fundamentales o parénquimas. Una vez terminadas las actividades de evaluación, es importante que envíen las evidencias, no sin antes registrar su nombre por cada una de las páginas de su material. Escriban su nombre y apellido por cada una de las páginas. Esto tienen que escribirlo a bolígrafo, porque si es a lápiz, algunas veces no se nota bien, o también otras veces pueden ocurrir otras cosas. Es importante que sepan de que no se va a registrar ningún trabajo que no cumplan con estos requerimientos mencionados más arriba. O sea, no voy a registrar aquel trabajo que no tenga su nombre escrito a bolígrafo por cada una de las páginas. Algunos ponen por una página nomás, pero por el resto no pone. Entonces sí o sí tiene que hacer por cada una de las páginas. Y luego enviarlo en forma de foto, en forma de collage o en forma de formato PDF. Bueno, desde ya les deseo éxitos en la realización de las tareas y cualquier duda o consulta estamos a las órdenes para poder responderlos. Muchísimas gracias. Espero les sirva este videíto.